Saludos a todos. El día de hoy voy a presentar el tema sobre manejo de la bronquiolitis aguda en la atención primaria. Para iniciar el tema, quiero detallarles cuáles son los objetivos de la presente charla. Primero, tenemos que saber que la definición ha tenido una evolución notable, por eso es que vamos a hablar sobre la evolución en la definición de la bronquiolitis. Luego hablaremos que esta enfermedad ahora es considerada una enfermedad heterogénea. Hablaremos también sobre los fenotipos en los cuales se ha detectado y se ha clasificado esta enfermedad y la evidencia en el manejo de los medicamentos que se usan. A continuación empezamos. Entonces, si la definición antiguamente era como el primer episodio agudo de dificultad respiratoria con sibilancias que afectaba a niños menores de 2 años. Esta definición fue realizada por McConkie y luego de ello se hizo una revolución de todas estas definiciones según las guías clínicas de otros países europeos y también americanos y de Reino Unido, donde se considera muy variable el inicio de presentación de la enfermedad. En algunos casos eran menores de 12 meses y en otros menores de 24 meses. Incluso en la guía de Australia se considera como menos de 18 meses en el año 2008. Ahora, en cuanto a la presentación de si es el primer episodio o no, también es muy variable. Antiguamente sí se consideraba como el primer episodio, pero ya desde el 2006 en Escocia, por ejemplo, ya se va viendo que no necesariamente tenía que ser el primer episodio. Igual en el parámetro de clínica para el diagnóstico clínico se requería tener por lo menos sibilancia según la definición antigua. Sin embargo, ahora ya no es necesario. En las guías menciona también no solo sibilancias, a veces sin la presencia de sibilancias se podía hacer el diagnóstico y en algunos otros casos la presencia de otros estertores como los crepitantes. Por lo tanto, hay una gran heterogeneidad en la definición según todas estas guías a nivel mundial. ¿Y cuáles fueron los cambios en este aspecto del tema de bronquiolitis? Sobre todo en la definición, debido a que también se han descubierto los mecanismos de acción y que no solamente está relacionado a un solo agente como el virus respiratorio sincitial, sino también a otros virus bien frecuentes como el virus de rinovirus o también el coronavirus, incluso el metapneumovirus, influenza y también algunas otras bacterias, incluso el Mycoplasma pneumoniae. Esos cambios también se han visto reflejados en la presentación clínica. Hay un grupo y subgrupos de pacientes que tienen diversas formas de presentación. Por eso es el cambio en todo ello se ha originado y nuestro diagnóstico sobre todo va a ayudarse para poder clasificar según algunos grupos que se pueden dividir según los fenotipos, las características clínicas que ya van variando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir qué es la bronquiolitis? Primero tenemos que saber que ya no es una sola enfermedad, no es solo un síndrome que está inmerso solamente en una sola clínica, no. Ahora se considera como un síndrome clínico que puede provocar dificultades respiratorias en los niños pequeños y está causada por una infección viral con inflamación secundaria de las vías respiratorias inferiores. En cuanto a la epidemiología, es muy importante decir que los virus más frecuentes, sobre todo el primer agente más frecuente, es el virus respiratorio sincitial. Aquí en esta gráfica podemos observar el total de virus siempre ha sido elevado en época prepandemia, incluso después de la pandemia, gracias a las medidas de aislamiento, las preventivas y todo, esto se ha reducido, ¿no? Igual el virus respiratorio sincitial también se observa que es el agente más frecuente, enseguida sigue rinovirus y luego el coronavirus, ¿no?
Entonces, ¿qué más debemos saber de la bronquiolitis? Es una enfermedad que da en la infancia con mucha morbimortalidad, es decir, a los niños menores, sobre todo a los menores de 2 años que están expuestos a mayor contacto con otros virus, pueden enfermar. Y de los menores de 2 años que están expuestos a virus, de ellos el 40% puede presentar bronquiolitis, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de pacientes que presentan bronquiolitis son de como una enfermedad leve. Algunos acuden a urgencias y otros sí requieren hospitalización, pero es del 1 al 2%. ¿Y por qué? Porque presentan ya una bronquiolitis grave o severa. La incidencia máxima va a ser entre los 2 a 6 meses de edad y tiene que tener mucho cuidado los familiares que tengan algún niño menor y que ya inicia como un cuadro catarral que va bajando con un cuadro ya más aparatoso en la vía respiratoria inferior. Ahora, también se debe recomendar a todo el personal de salud que puedan detectar sobre todo quiénes son los niños que tienen mayor riesgo de enfermedad y por eso lo puse de rojo. Sobre todo son los menores de 3 meses, los prematuros, los que tienen alguna enfermedad de fondo, alguna enfermedad respiratoria, alguna enfermedad genética pulmonar, por ejemplo, discinesia ciliar, enfermedad de fibrosis quística y también la displasia broncopulmonar o alguna enfermedad pulmonar crónica como el asma, algunos niños con cardiopatías congénitas o con inmunodeficiencias. También aquellos niños con enfermedad neurológica tienen mayor riesgo de enfermar. Ahora hablemos sobre la heterogeneidad de la bronquiolitis. ¿Qué quiere decir que hay heterogeneidad en esta enfermedad? Quiere decir que antes la bronquiolitis era unificada y solamente se daba tratamiento pensando que era una sola enfermedad. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando las investigaciones, se han detectado que existen fenotipos, es decir, que existen subgrupos de esta enfermedad en las cuales tienen diversas características clínicas y eso puede haberse agrupado estas características para poder distinguir la gravedad de los pacientes que presentan esta enfermedad. Estas características pueden identificar múltiples subgrupos o también llamados fenotipos. Y al identificar estos fenotipos es importante para desarrollar tratamientos y medidas preventivas eficaces. Siempre es importante tener en cuenta la genética, donde nos habla de los microbiomas del propio paciente, también sus genomas y todo lo que requiere para detectar conforme pasa el tiempo los mecanismos exactos de los mismos virus, eso se llama endotipo, y con eso vamos a tener mayor luz para detectar los tratamientos con mayor efecto en cada subgrupo. Ya. Entonces, los fenotipos que les estaba mencionando son las características que nos da, sobre todo la clínica del paciente. Aquí se divide en los perfiles A, B, C y D, siendo el más leve el perfil D, el más severo el perfil C, el que está relacionado a sibilancias y con infección por rinovirus, el tipo A, y así bilancias en la presentación solo en urgencias sin antecedente previo de sibilancias y eczema y con mayor probabilidad de infección por BRS es el perfil B, ¿no? Entonces ya hay que dar a conocer estos fenotipos para poder clasificarlos de acuerdo a la presentación de nuestro paciente. Siempre tenemos que ahondar en la historia clínica y también en el examen físico, porque los pacientes pueden presentar una historia
muy similar a otras enfermedades también respiratorias. Lo que nos va a hacer diferenciar es el examen físico y también como esto cambia probablemente, se tiene que hacer varias evaluaciones del examen físico para ver si presenta o no los sibilantes, los crepitantes y si tiene también alguna otra patología del escarpio. Aquí muestro una revisión bien detallada que hizo la doctora Ruano, donde destaca que hay estudios donde ya han clasificado los fenotipos de bronquiolitis, en los cuales estos estudios no son exactamente, no clasifican exactamente todos en un fenotipo similar al otro. Sin embargo, eh, tiene esa tendencia de diferenciar subgrupos en cada estudio, en los cuales aquí se puede observar, por ejemplo, de color morado, los que son similares, de color verde, de color celeste y los de color rojo. Con ello podemos ver que en diversos estudios se han verificado que clínicamente hay diferencia en estos perfiles. Ahora, este es un estudio en el cual también nos ayuda a diferenciarlo con unas imágenes. Aparte de la clínica de sibilancias y de hipoxemia, nos ayuda con las imágenes. Por ejemplo, en el fenotipo sibilante se observa la radiografía de tórax donde hay incremento de la trama periliar y también signos de hiperinsuflación, aumento o atrapamiento aéreo, como se observa en la imagen A en el lado izquierdo, y en el lado derecho se observa el fenotipo hipoxémico, en el cual se ve en la radiografía opacidades alveolares multifocales, y también clínicamente los pacientes con fenotipo hipoxémico tienen necesidad de oxígeno. Aquí se encontró que la hipoxemia es lo más frecuente donde podemos ver opacidades en la radiografía de tórax. En cambio, en esta otra gráfica podemos observar entre los dos fenotipos cuál es el más frecuente. Por ejemplo, los que han tenido mayor ingreso a la UCI son los de tipo hipoxémico, los que han tenido mayor estancia hospitalaria son también del tipo hipoxémico y los que tienen riesgo futuro de hacer sibilantes recurrentes son del tipo fenotipos sibilantes. Entonces, como les mencionaba, es muy importante el diagnóstico que es clínico haciendo uso de la historia clínica con la anamnesis. Las preguntas que le hacemos a los familiares son muy importantes. Se tiene que ir haciéndoles las preguntas bien dirigidas, buscando antecedentes de atopías, de eczemas, o si tiene algún familiar con asma o atopía, si hay exposición al humo de tabaco, si también hubo exposición a cigarrillos durante la gestación, si presentó una buena lactancia materna y si también tiene la edad de riesgo, ¿no? Sobre todo en los menores de 6 meses que tiene mayor riesgo de enfermar. Igual en el examen físico tenemos que auscultar si hay sibilancias francas, si también clínicamente vemos con dificultad respiratoria que tenga retracciones intercostales, subcostales, si hubiera hipoxemia o haciendo uso del oxímetro, o también con gases arteriales viendo en aquellos pacientes que ya tienen mayor riesgo de severidad clínica. También podemos ver con las escalas validadas la severidad clínica, que nos ayuda mucho a decidir si el paciente requiere ingreso a UCI o no. En cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos generalmente no se recomienda hacer a todos los niños que tengan bronquiolitis exámenes de laboratorio, a no ser que tenga riesgo de complicaciones como atelectasias, neumonía, o de repente hay pacientes que tienen otras comorbilidades en los cuales estamos sospechando con infecciones bacterianas. Lo que sí hemos visto es que con mayor frecuencia el agente etiológico es el virus sincitial respiratorio, luego le sigue rinovirus
y si se puede, se hace la detección temprana para poder saber el curso clínico del paciente y ver si hay mayor riesgo de gravedad. En cuanto a los eosinófilos, podrían estar elevados. La radiografía de tórax podría tener también compromiso parenquimal. Y aquí muestro sobre todo los fenotipos sibilantes, hipoxémicos y fenotipo leve, en el cual correlaciona la severidad con escalas validadas en cuanto al fenotipo sibilante, con prueba de beta 2 inhalado con aerocámara, porque si se está recomendando hacer pruebas terapéuticas con broncodilatador como salbutamol o albuterol para poder saber que esto le está haciendo bien, se puede continuar usando, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ya antecedentes de atopía. Igual, se debe valorar objetivamente la respuesta al tratamiento. No es solamente cuestión de administrarle el inhalador y quedarnos ahí, mandarlo a su casa, no. Es sobre todo hacer el seguimiento para ver si hay buena respuesta y si le está ayudando, podemos continuar con el broncodilatador. Igual, en el caso del fenotipo hipoxémico, en el cual hay una alteración de la ventilación-perfusión, ahí se debe ver si lo más frecuente es el agente virus sincitial respiratorio, que puede causar mayor hipoxemia que en otros fenotipos, mayor severidad clínica, ausencia de sibilancias o retracciones, pero sí hay compromiso de parénquima pulmonar. Según la correlación, debemos hacer un manejo preventivo y de soporte, y si ha habido mucha objetividad en el mayor ingreso a UCI. Esto ya está demostrado en este fenotipo. En cuanto al fenotipo leve, son los niños que tienen solamente una bronquiolitis que puede ser manejada en domicilio, es decir, ambulatoriamente. Y sobre todo los síntomas solamente son de la vía aérea superior, se le da manejo sintomático en casa. De menor severidad clínica hay corta estancia hospitalaria en caso de que haya sido llevado a emergencia o urgencia, y el manejo es solamente ambulatorio. Ahora, entonces es muy importante detectar aquellos niños que tienen bronquiolitis, sobre todo niños pequeños en los cuales ya tienen dificultad respiratoria. Se debe estar vigilando los signos de alarma de riesgo de gravedad que pueda complicarse, ¿no? Con la cianosis, la hipoxemia, con la dificultad para respirar, etcétera. Entonces es importante saber que esta enfermedad de bronquiolitis no necesariamente solamente está afectada a los bronquiolos, como a veces se cree, no. Esta enfermedad es de todo el árbol respiratorio, los síntomas aparecen en las vías aéreas superiores con coriza, es decir, congestión nasal, un poquito de tos, luego empieza a tener mayores ya síntomas después de 2, 3 días de síntomas respiratorios bajos, como tos persistente, dificultad respiratoria, taquimia, aumento de las retracciones intercostales usando los músculos accesorios, hay gruñidos o aleteos nasales. Estos últimos síntomas pueden progresar a cianosis, ¿no? O a hipoxemia grave. Por eso es importante vigilar siempre y monitorizar con mucha responsabilidad en casa a aquellos familiares. Se debe ver si es posible que el cuidador vea y pueda detectar esos síntomas, entonces puede ser manejado ambulatoriamente. De lo contrario, tiene que ser muy bien monitorizado en urgencia. Estos son los criterios asociados a los factores de riesgo para valorar su gravedad, ¿no? Según la clínica se va viendo cuál tiene mayor gravedad y cuáles son los factores de riesgo para tenerlos en cuenta de mayor severidad. Y también tenemos que hacer uso de los scores. Por ejemplo, este score nos va a permitir saber el grado de severidad de los niños, haciendo la diferencia en la edad, sobre todo si son menores de 6 meses, la frecuencia respiratoria es esta, y si son mayores igual a 6 meses es esta de acá. También preguntando si tiene sibilancias, auscultando si es que tiene sibilancias, si
Verificamos que hay cianosis o no, o retracciones. De acuerdo a ello, obtenemos un puntaje en el cual vamos a valorar si el grado de severidad es leve, moderado o severo. Acá hay otra escala que también puede ser usada haciendo uso de la saturación de oxígeno. Entonces, para poder entender la enfermedad, también tenemos que saber que los virus respiratorios tienen diferentes mecanismos de acción, por lo que eso nos va a ayudar a detectar también los tratamientos que requieren los pacientes. Por ejemplo, el virus respiratorio sincitial es frecuentemente eh, se correlaciona bastante con aquellos pacientes que se obstruyen la vía aérea, sobre todo por el moco excesivo que segrega en la mucosa respiratoria. Por eso es importante detectar a tiempo si el paciente tiene sibilantes o no. En este caso, en el virus respiratorio sincitial, más que todo se escucharía roncus, y también podría ser incremento riesgo de sibilancias recurrentes después de estos episodios de infección. Pero es necesario hacer seguimiento de los pacientes. En el caso de los rinovirus, estos pacientes tienen inflamación de la vía aérea parecida a la del asma, y sus sibilantes son más severos en niños susceptibles. Hay respuesta a los corticoides orales en los niños con sibilantes severos y alto riesgo de asma como una secuela, ¿no? Muchos de ellos tienen antecedentes de atopía. Otros virus que son menos del 20%, menos probables, pero también puede causar secuelas a largo plazo. Acá detallas sobre todo la patofisiología tanto de virus respiratorio sincitial y de rinovirus. Por eso es importante saber qué citocinas y a qué nivel de inflamación puede llegar cada virus para los tratamientos correspondientes, ¿no? Niños saludables se ven en este lado y los niños que tienen mayor riesgo se ven en este otro lado, de acuerdo al agente etiológico y a la respuesta del huésped. Por eso es importante ver qué microbio es en aquellos casos que se encuentra rinovirus. Ya se puede estar viendo si le va a ayudar, sobre todo los factores que van a influenciar el riesgo de asma futuro. En cuanto al manejo en sí, el manejo ha ido variando, como podemos ver en esta gráfica, desde el año 1940 que se hizo la primera revisión médica de esta enfermedad hasta la actualidad, que estamos en el 2023. Estos medicamentos utilizados antiguamente ya han dejado de usarse. Actualmente se están probando nuevos medicamentos, como podemos observar, y aquí se pueden mostrar en líneas punteadas los que no se deberían usar, ¿no? Que antes sí se usaba, por ejemplo, los antibióticos, pero ahora ya no, a no ser que tenga una coinfección bacteriana. Igual la epinefrina siempre ha sido usada en los años 90, 2000 a 2010, pero luego ya ha sido dejada de lado porque no hay evidencia de la mejora. El suero salino hipertónico está en línea punteada, aunque hay estudios que sí lo avalan, aún son estudios pequeños que necesitan mayor cantidad de muestra y de todas formas seguir en el tiempo. Igual los inhibidores leucotrienos y los broncodilatadores que hasta la actualidad sí se están usando y que en realidad sí se recomendaría en el fenotipo sibilante. Ahora, según los estudios, las investigaciones que se han hecho antes del conocimiento de los fenotipos, ha sido un resultado en el cual no podemos hacerlos valer del todo debido a que no ha sido clasificado de acuerdo a los fenotipos. Todos los pacientes han sido englobados en una sola bolsa, por decirlo así, y no podemos saber si tal o cual medicamento le ha ido bien a uno o a otro, porque todos han sido cuantificados en una sola, en un solo producto. Por eso es que estos estudios necesitan ahora
más ahondamiento en los fenotipos para saber si realmente no se deberían utilizar, ¿no? Tratamientos como aquí vemos desacreditados que ya no se utilizan, todos los que muestro acá, entre ellos están los antibióticos, los anticolinérgicos, la ribavirina, la epinefrina en oral, esto ya no se usaba antiguamente, la fisioterapia respiratoria, etc. Los desacreditados que aún sí utilizan corticosteroides, broncodilatadores, betagonistas canulares de alto flujo. Porque sí se utiliza, generalmente hay guías de manejo, pero aún así, así haya guías en cada país, la realidad es otra. Cuando los pacientes tienen, por ejemplo, sibilantes, dificultad respiratoria y hay antecedentes de atopía, se usan broncodilatadores generalmente o corticosteroides en los cuales al ver que hay respuesta, se siguen utilizando. Por eso es que aunque así hayan estudiado y hayan detectado que no ayuda, sí se utiliza y igual los estudios que se han realizado. Por ejemplo, en la Academia Americana de Pediatría ya se ha dado por definitivo que no se deberían usar estos medicamentos, a no ser que sí lo requieran, ¿no? Y que vean que por prueba terapéutica sí ayuda, pero rutinariamente no. Por eso es que se necesita ahondar más en los estudios de acuerdo a los fenotipos. Estas son las terapias cuyo valor aún no está claro, es decir, es controversial. Las muestras o los estudios que se han realizado son con poca muestra y necesitamos ahondar más en los fenotipos. Igual los inhibidores del leucotrieno, como el Montelukast, no es recomendado. No está claro su uso. Así como las terapias que sí funcionan, eso sí, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales como el palivizumab para prevenir la gravedad de las infecciones en aquellos niños con mayor riesgo. Sí funciona la limpieza con solución nasal, eh, como cloruro de sodio, sí funciona hidratar al paciente, sí funciona administrarle oxígeno en caso de hipoxemia y esperar vigilante. De acuerdo a la monitorización, decidimos si necesita o no ser llevado a urgencias. Entonces, como les mencionaba, la bronquiolitis es una enfermedad que puede causar gran severidad, pero la mayor frecuencia es que solamente sea una enfermedad leve. Por lo tanto, la mayor cantidad de pacientes deberían seguir este tratamiento. Estas medidas, sobre todo de control de los síntomas que provoca la bronquiolitis, entre ellos podemos destacar la desobstrucción de la vía aérea superior con lavados de suero fisiológico y la aspiración de las secreciones, sobre todo antes de comer y antes de dormir, para que los niños no se ahoguen con las secreciones. La posición del paciente tiene que ser en decúbito supino con ligera hiperextensión de la cabeza y una elevación de la cama a 30 grados. La temperatura ambiental no debe superar a 20 grados centígrados, debe evitar irritantes ambientales como el humo de tabaco que empeora el cuadro. Igual, tenemos que asegurar la toma de líquidos por boca y si no tolerara, debemos ofrecerle pequeñas cantidades frecuentemente porque la hidratación es fundamental debido al gasto energético por la misma enfermedad y por la dificultad respiratoria, es que los niños gastan más líquido y necesitan ser hidratados constantemente. Tenemos que ayudar al familiar a que quede claro cuáles son los signos de empeoramiento o signos de alarma para que sea regresado a emergencia en caso tuviera mayor distrés respiratorio, signos de cianosis o hipoxemia. Controlarle la temperatura para poder saber si está haciendo fiebre. En caso de que tenga alguna coinfección bacteriana, poderle agregar antibiótico, pero generalmente la fiebre de esto, de la bronquiolitis, sí se puede dar, como tampoco, y tenemos que estar vigilando las complicaciones sobre todo. No deberá ir a la guardería para evitar contagiar y también para estar monitorizándolo, sobre todo hasta que mejore, ya recién puede ir a la guardería. Procurar que esté en un ambiente tranquilo,
no molestarlo al lactante con maniobras bruscas, en la medida de lo posible ponerle ropa cómoda, que esté holgado, para que se evite el sobrecalentamiento del niño. Si la evolución es buena, se recomienda control sistemático por pediatría a las 24 o 48 horas para vigilar y seguir al paciente. En el caso de que tenga algún síntoma que necesite todavía uso de alguna medicación, se le puede continuar. Entonces, eso es en relación al manejo ambulatorio. Este manejo es basado en la evidencia según lo que se ha encontrado en una revisión italiana actualizada del 2022 sobre el manejo en niños con bronquiolitis, que sí está comprobado que la aspiración nasal superficial sí ayuda a mejorar la respiración y a la enfermedad. La terapia de oxígeno también a aquellos niños que lo requieren y la alimentación e hidratación que es fundamental. Eso sí está demostrado que ayuda. Eh, Hay evidencia aún controversial en el suero salino hipertónico a 3% nebulizado. En cuanto a los tratamientos no recomendados por la evidencia, se encuentran la aspiración nasal profunda, que puede provocar mucha lesión, a veces puede generar alguna aspiración que puede ser traumática en las fosas nasales y por eso es que no se recomienda. Igual, la fisioterapia respiratoria no está recomendado porque en algunos casos que sí lo necesitan, como algunas enfermedades pulmonares crónicas o neuromusculares, sí podría ayudar al aclaramiento ciliar, pero en los estudios a gran escala que se han realizado no hay variación en los parámetros de las tasas de hospitalización ni que disminuya los días de hospitalización, por lo que no está recomendado. Los broncodilatadores inhalados tampoco, según esta guía, de forma sistemática o rutinaria, tampoco la adrenalina nebulizada, ni los esteroides nebulizados, ni sistémicos no se deberían usar de forma rutinaria y así como los antibióticos tampoco deben ser usados de forma rutinaria. La ribavirina tampoco ha demostrado que debe ser utilizado en los niños con bronquiolitis, a no ser que tenga algún factor de inmunosupresión o depresión, y eso sí podría estar dirigido para aquellos pacientes que tienen algún inmunocompromiso, ¿no? El Montelukast tampoco hay evidencia que ayude, igual la DNasa, la furosemida inhalada tampoco, el sulfato de magnesio tampoco y el helio tampoco. El surfactante tampoco, las metilsantidas no ayudan según todos estos estudios. Pero como lo vuelvo a repetir, los estudios han sido sin hacer caso de tener la clasificación de los fenotipos. Por eso es importante que de ahora en adelante se tenga en cuenta los fenotipos para hacer los estudios de tratamiento. Este es un resumen de cómo se debe valorar a aquel niño que sí necesita ingreso a la UCI, qué criterios tenemos que tener en cuenta. Si tiene más de un criterio de todos los que se señalan aquí, ya tenemos que estar pensando en ingreso a UCI. Si tuviera los factores de riesgo que se observan aquí, como la prematuridad, que se haya identificado el BRS, que tenga coinfección bacteriana o que tenga alguna imagen patológica, ya es un factor para el ingreso de UCI. En cuanto a la forma de actuar, es no hacer de rutina exámenes de laboratorio ni de imágenes, a no ser que el paciente sí lo amerite. Acondicionamiento también, no hay que hacer de forma rutinaria, colocarle accesos venosos, porque de repente solamente con la vía oral, con la hidratación por vía oral o con el manejo ambulatorio puede salir el paciente en caso de que no sea ingresado, y si ya es ingresado, de acuerdo a su evolución puede acondicionarse. La posición también es sobre todo en supina, no hay muchos estudios de posición prona, esto también puede ser usado para futuras investigaciones. En cuanto al monitoreo clínico, es muy importante, tenemos que hacer uso de los scores para saber si tiene mayor probabilidad de
tener una bronquiolitis severa, hacer siempre el manejo de fluido con balances hidroelectrolíticos y también con monitorización biológica sistemática del PCO2 transcutáneo capilar si hay fatiga. Y la natremia es muy importante en caso de sospecha de hiponatremia. En la alimentación hay que hacer uso de la alimentación gastroenteral continua, ¿no? Y si es necesaria la hidratación endovenosa, hay que hacer uso de un fluido isotónico. Acá también tenemos que observar que según la gravedad se puede dar el soporte ventilatorio. Lo más recomendable es que debemos iniciar desde lo no invasivo, como las cánulas de alto flujo, como los CPAP, hasta que ya no podamos evitarlo y el paciente sí requiera, ¿no? Cuando falla ya la ventilación no invasiva, se puede hacer uso de la ventilación invasiva. ¿Y por qué no colocamos al niño desde el inicio con ventilación invasiva debido a riesgo de la neumonía asociadas al ventilador o también de los traumas laringeos que podría ocasionar la intubación, etcétera? Estos son los otros tratamientos que se podrían tener en cuenta que no son de uso rutinario, pero sí menciona que los betagonistas podría ser usado como una prueba terapéutica para ver si va a ayudar o no. Los antibióticos solo en caso de coinfección bacteriana, lo demás no se recomienda sistemáticamente. Todo lo que se coloca como no, no se recomienda. Entonces, en resumen, para el tratamiento de la bronquiolitis hay mucha dificultad porque no se tomó en cuenta los fenotipos en todas las guías nacionales a nivel mundial. Por ejemplo, en Sudáfrica, la edad de presentación es muy variable en todas las demás guías. Igual el uso de beta-2 agonistas como el salutamol también no es recomendado en ninguna de las guías, pero sí se puede hacer prueba terapéutica como lo menciona en la guía sudafricana. Con eso, en aquellos niños que sí ayuda, puede ser considerado. En aquellos niños los esteroides no es recomendado en ninguna de las guías, los antibióticos tampoco, a no ser que presente de repente en España 2010 se encontró que se puede hacer una prueba terapéutica en aquellos casos o que presenten coinfección bacteriana, pero generalmente los antibióticos tampoco son recomendados. Y para detallar sobre todo lo que es muy frecuentemente usado, el suero salino hipertónico, ha sido comparado con el cloruro de sodio al 0,9% y se ha encontrado que sí efectivamente el hipertónico al 3% mejora o reduce la estancia hospitalaria, disminuye la tasa de hospitalización y reduce la gravedad de la dificultad respiratoria, disminuyendo en los estudios que se realizaron, por ejemplo, la mitad de un día, 0,4 de un día, la tasa de hospitalización. Por eso es que si esto es controversial, porque sí se ha encontrado en algunos estudios que sí ayudan, pero en otros no, y en los que sí ayudan tienen poca muestra y debe tener un seguimiento. Por eso es que se recomienda estudios longitudinales y una vez más, recalcando que también es importante hacer la diferenciación de los fenotipos para el tratamiento individualizado. Ahora, es importante hablar sobre el suero salino hipertónico porque es muy usado. ¿Cómo actúa? Induce el flujo osmótico de agua hacia la mucosa pulmonar, esto hidrata y ayuda a que se haya limpieza de toda la parte ciliar y de la parte de la mucosa respiratoria. Por eso este medicamento también ayuda a rehidratar los lípidos de la superficie de las vías respiratorias, aumentando la función de los cilios de la mucosa y mejorando la obstrucción por moco que tiene al eliminar el esputo del exterior de los bronquios. La ribavirina es un antiviral que puede ser usado para el PRS. No se recomienda generalmente en aerosol porque puede provocar intoxicación al entorno y también al paciente.
En aquellos casos que sí requieran algunos pacientes que tienen inmunocompromiso, sí se podría utilizar en otras presentaciones. Y este es un estudio que se hizo sobre nirsevimab, en el cual se comparó con el placebo y sí se encontró que había efectividad en la disminución de las infecciones de la vía aérea inferior y también en la disminución de la incidencia de las hospitalizaciones, ¿no? Por eso es que este medicamento está siendo evaluado, estudiado para poder administrarse próximamente en aquellos pacientes que lo requieran. A diferencia del palimizumab, que ya está comprobado su uso, que sí mejora y disminuye la gravedad de la enfermedad en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como prematuridad, displasia broncopulmonar, etcétera. Este medicamento es utilizado en una sola dosis, a diferencia del palivizumab, que debe ser usado mensualmente durante 5 meses, cada una vez al día a lo largo del mes. Aquí vemos la efectividad de este medicamento versus al placebo. Entonces, en resumen, tenemos que dar recomendaciones para la prevención, sobre todo, porque si es difícil encontrar un tratamiento que sea eficaz, al menos podemos hacer la prevención de no enfermar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Haciendo siempre las medidas que se recomiendan para evitar las infecciones por virus o por algunos agentes etiológicos que pueden causar esta enfermedad. Entonces, lo más común sobre todo es la higiene de manos, que debe ser muy, muy, muy importante y recomendada a todo paciente que tenga riesgo de enfermar, ¿no? No solamente a los niños, sino también a los adultos, a los cuidadores, para evitar que haya contacto o contagio por fomites. Evitar la exposición a humo de tabaco. También se debe evitar el contacto con enfermedades, con personas que están enfermas, con resfriados, que están yendo los niños a la guardería y hay mucho contacto, hay evidencia de que alguien tiene una infección por VRS o rinovirus o influenza, entonces evitar el contacto con las personas que tuvieran la enfermedad. Hay que hacer la vacunación contra la influenza, también va a reducir el riesgo de bronquiolitis por influenza y la inmunoprofilaxis en pacientes con factores de riesgo, como por ejemplo el palivizumab, y ahora actualmente ya se están introduciendo otras vacunas, no a los niños todavía no, pero sí a las madres gestantes, que podría ser que vía materna se pueda proteger al niño una vez que nace. Entonces, ¿cuáles son las direcciones futuras en la investigación? Sobre todo hay que investigar aquellos fenotipos y sobre todo ver qué medicamentos actúa en cada fenotipo y la efectividad de cada medicamento. Es importante que todo el personal de salud tenga conocimiento que la bronquiolitis es un síndrome heterogéneo y no una enfermedad unitaria para poder hacer investigación. Con las nuevas investigaciones sobre subtipos de bronquiolitis que pueden asociarse mejor con el pronóstico a largo plazo del asma, y se están empezando a intentar utilizar estos criterios para estratificar a los pacientes en los ensayos de tratamiento. Para concluir, tenemos que decir que el concepto o definición de bronquiolitis ha cambiado. Es necesario ahora identificarla no como una enfermedad homogénea, sino como una enfermedad heterogénea con una presentación clínica variada y evolución, y tratar de ver el tratamiento individualizado para cada presentación clínica. Existen mecanismos patobiológicos que distinguen los grupos específicos de presentación clínica formando fenotipos determinados, como se había mencionado. El manejo debe ser muy individualizado utilizando la mejor evidencia disponible y se necesita más investigación para centrar la atención en más planes de manejo personalizados en el tratamiento de la bronquiolitis aguda. Eso es todo. Gracias por su atención.